Hola, bienvenidos humanos, gestionando personas y no recursos. Les saluda Alejandro Reategui y hoy tenemos una invitada muy especial en el programa. Hoy le quiero dar la bienvenida a Graciela Rodríguez, una profesional en gestión humana con más de 20 años de experiencia en un sector tan relevante como es el sector salud. Acompáñenos dentro de esta entrevista a poder recorrer los aprendizajes que Graciela nos podrá contar sobre todo lo que se ha vivido desde la pandemia, pospandemia y cómo poder seguir generando valor en un sector tan importante como es el de salud en el Perú. Bienvenidos pioneros del cambio y visionarios del mundo laboral. Aquí y ahora comienza la revolución en la gestión de personas. Olvídense de las viejas reglas, descarten los manuales obsoletos. Aquí la innovación y la humanidad van de la mano, para centrarse en lo que realmente importa, las personas. Te damos la bienvenida a Humanos, gestionando personas, no recursos. El futuro comienza ahora. ¡Comencemos! Bienvenida, Graciela. ¿Cómo estás? Bien, Alejandro. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar poder participar en este espacio en el cual, como dije en la presentación, para nosotros va a ser sumamente enriquecedor poder tener de primera mano todo el conocimiento de lo que se ha vivido en este proceso pandemia y pospandemia en un sector tan importante y crítico como es el sector salud en el Perú. Empezamos, creo que con una pregunta que cae de madura y es, durante este tiempo que has estado en el sector salud y habiendo afrontado la pandemia, ¿qué nos deja la pandemia como aprendizaje desde el área de gestión humana? Bueno, yo desde que se dio la pandemia, digo que la pandemia ha sido mi segunda maestría. Okay, porque la pandemia lo que nos ha dejado como fuerte aprendizaje es la capacidad resolutiva que hemos tenido que afrontar, ¿no? En el momento de la pandemia no contábamos con muchas cosas, no teníamos conocimiento ni información sobre lo que estaba pasando y sobre la marcha teníamos que dar soluciones porque encima era salud directamente, ¿no? Y era la vida de la gente. En verdad ahí también creo que nos ha dejado como un gran aprendizaje todas las necesidades y la importancia que tienen las necesidades básicas de los seres humanos, porque en verdad salud y educación son la prioridad en cualquier sociedad y la pandemia desnudó prácticamente que no en ningún país en el mundo estábamos preparados realmente para afrontar una situación así, ¿no? Complejo. Me imagino que muy complejísimo. Y como bien dices, desnudó muchas falencias en un sector tan crítico como es salud en nuestro país, pero creo que también desarrolló una serie de oportunidades, ¿correcto? Y nos permitió en muchos aspectos lograr sacar lo mejor de cada persona, ¿sí? De eso quisiera empezar a conversar, sobre cómo desde gestión humana podemos trabajar los aprendizajes que nos ha traído esta pandemia y cómo esto, post pandemia, se mantiene, digamos, en esta línea de desarrollo, sobre todo orientado a la gestión del talento. Sí. Mira, de hecho el sector tiene, como es conocido, falencias a nivel de recursos, pero más allá de ello, creo que una de las mayores falencias son la capacidad de gestión de las personas y también el poder encontrar personal capacitado para ello. O sea, una cosa muy clara fue, por ejemplo, un día salió el Ministerio de Salud en plena pandemia a decir que se necesitaba, una de las peores crisis que tuvimos en la pandemia en el país, se necesitaban 2.500 médicos de UCI y solo teníamos colegiados y registrados 700. Entonces, y eso sin contar los demás profesionales de salud que obviamente se requerían. Por supuesto. Entonces, yo creo que ha sido un espacio en el cual el aprendizaje ha sido que tenemos que formar. Tenemos que formar a la gente, tenemos que trabajar muchísimo en las competencias técnicas especializadas, invertir mucho más en las personas, porque en verdad
no solamente es la parte técnica, también es de saber curar a los pacientes o saber sanar a los pacientes. Es también saber cómo dirigir equipos, cómo trabajar con personas, ¿no? Y valgan verdades, partamos de que la salud o las profesiones de salud son carreras humanitarias. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, partiendo de ahí y partiendo también de que tenemos una gran necesidad y falencia tanto en los sectores básicos de educación y salud, entonces tenemos que invertir muchísimo más en ello, ¿no? Y creo que las empresas, el Estado, incluso hasta el Estado, muy poco, pero lo ha hecho, han entendido ello también. Entonces, hoy en día, en la parte privada, que es en la cual yo me he desarrollado más, pero no estamos ajenos al Estado, porque nos regulamos bajo las mismas normas, obviamente, operacionales, aunque tenemos muchas diferencias a nivel de normativas, de contratación, regímenes laborales. Es muy complejo realmente trabajar y gestionar retención del talento en este sector. Compartimos los mismos especialistas, tenemos el mismo mercado de especialistas en salud. Entonces, eso hace mucho más compleja la gestión, ¿no? Totalmente. A ver, entendiendo de que el sector es uno solo y puede ser, digamos, esta suerte de enfoque público-privado, entre comillas, diferente, los problemas son los mismos. Así es. Y como bien dices, la base de talentos es la misma. Y finalmente, la necesidad de la planificación y el recubrir la brecha es un problema que pasa público y privado. Así es. ¿Ok? Y muchas veces el profesional de salud trabaja en ambos sectores, en público y privado. Muchas veces no, casi el 90% del personal de salud trabaja en el sector privado y en el sector del Estado. Y entonces, al enfrentar una situación tan distinta y nunca antes vivida como el tema de la pandemia, esto generó pues un proceso tremendo que, como bien dices tú, era aprendizaje en la marcha. Así es, así es. Y dentro de esa perspectiva, se ha estado hablando mucho últimamente sobre las diferencias generacionales, por ejemplo. ¿Es cierto en el sector salud, tú lo vives, lo has vivido, que esta suerte de diferencia generacional influye, impacta desde la perspectiva de poder afrontar estas necesidades para seguir generando valor? Totalmente, totalmente. O sea, yo escucho mucho en muchos sectores, colegas que obviamente tienen ese trabajo con sus jefaturas, con sus equipos, hay diferencias, ¿no? Los millennials, los centennials, la generación X, los baby boomers, en fin. Pero en el sector salud parte mucho porque ahí sí tú necesitas tener experiencia. O sea, yo te pregunto, ¿no? O sea, tú quieres que el médico que más experiencia tiene sea el que te atienda. Totalmente. O que la enfermera que más inyecciones o más vías ha colocado sea la que te atienda. De acuerdo. Entonces, cuando tú contratas al personal que recién ha salido de las universidades, que por ahí ha tenido un año de internado, un año de 6 meses de experiencia en algún lugar, no se le puede dejar solo. O sea, hay un periodo de adaptación y de confianza que se le tiene que dar para que esa persona realmente pueda cumplir sus funciones y su rol como corresponde, ¿no? Entonces, antes de la pandemia, una inducción te duraba un promedio de 6 meses para poder decir que podías ya ir soltando al profesional y ya poderlo dejar que él solo resuelva. Pero en la pandemia se redució a 0 por la falta de personas capacitadas para poder atender toda la demanda de pacientes que teníamos. Entonces, hoy en día, gracias a todo esto que sucedió, la tecnología, la virtualidad ha ayudado a reducir esa brecha de aprendizaje, digamos, ¿no? Porque de hecho el profesional sale de un instituto, sale de una universidad, sale de su carrera con los conocimientos teóricos. Entonces tú esperas que obviamente esos conocimientos teóricos también sean sólidos. Sin embargo, también hay mucha falencia en la parte de educación. Y eso es crítico, es muy crítico.
Además que en el sistema mismo de salud están muy enfocados a la cura del paciente. Digamos, la currículum está muy enfocadas a la cura del paciente y nos olvidamos de las relaciones humanas que también forman parte de ese tratamiento, de esas competencias, ¿no? Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para los equipos de recursos humanos y para las empresas poder trabajar y desarrollar e integrar ambas cosas, ¿no? La parte técnica y la parte de relaciones personales, ¿no? En la validación del tema de conocimientos, creo que se vuelve un poco complejo de la gestión humana poder entrar en ese rubro. Así es. Pero sí creo que habría un campo de acción en poder trabajar esa complementariedad desde el desarrollo de las habilidades o de esa suerte de entendimiento, ¿cómo llamarlo? No solamente de identificación con la cultura de servicio, sino sobre el tema de empatía al paciente, la gestión de la calidad. Siguiendo el tema de la línea de las diferencias generacionales, desde tu perspectiva, ¿qué aporta? ¿Qué hay que trabajar? ¿Qué va en contra? A ver, desde mi perspectiva y conociendo y habiendo trabajado con tantos equipos de enfermeras, tecnólogos, médicos, de hecho, las nuevas generaciones en general profesional son más arriesgadas, son más prácticas, ven las cosas mucho más posibles de hacer, ¿ok? Sin embargo, no, como hay tanta información y tanta tecnología, ¿ok? Confían demasiado en ella. Y ahí es donde pierden la capacidad de analizar y evaluar riesgos. ¿Ok? En un sector como salud, riesgos siempre van a haber. Entonces tienes que tener muy presente ese riesgo. Por otro lado, en el caso de las generaciones que ya tienen su trayectoria, o sea, ellos sí demoran un poco más en tomar una decisión, en hacer o ejecutar. Pero sin embargo, esa capacidad de poder medir el riesgo es lo que hace que justamente los problemas sean menores. O sea, para poder decir así muy claramente, se pueden evitar tantos reclamos de pacientes y tantas malas atenciones simplemente si nos tomamos el tiempo de poder analizar bien toda la situación, ¿no? A veces damos respuestas reactivas porque también somos humanos. Y ahí volvemos al punto de volver a entrenar esas capacidades de empatía, de relaciones, porque seguimos siendo seres humanos los que trabajamos en salud. Después de lo que acabas de decir, me da vueltas una pregunta y es, si el 90%, digamos, de la masa laboral especializada comparte práctica en el sector público y el privado, y entendiendo que los recursos, la infraestructura y las capacidades son distintos en ambos sectores, ¿cómo poder hacer para lograr ese enganche cultural cuando, por decirlo de una manera, en la mañana me pongo un gorro de un color verde y en la tarde me tengo que poner un gorro de un color azul porque las perspectivas son distintas? Correcto. ¿Cómo manejar eso? Yo creo que parte mucho desde el aprendizaje en tu pregrado. Ahí es donde hay que incluir el tema de justamente de integrar ambas cosas. Yo me he percatado mucho con las personas que cuando salen de las universidades, esas son las mayores falencias que tienen, cómo poder lidiar con otras personas. Que obviamente no piensan como tú, no conocen lo que tú conoces y prácticamente, como yo siempre les he dicho a los médicos, ¿no? Los pacientes hacen un acto de fe contigo porque al final sí van a tener que confiar en lo que tú les estás diciendo. Entonces, cuando tú tienes un maltrato, cuando tú no te percatas de que la otra parte no te está entendiendo, ¿no? Entonces eso al final repercute en el resultado de la atención. Paciente insatisfecho, paciente que no está seguro y no confía en lo que le han hecho o cómo lo han tratado, y un trabajador o un colaborador o una persona de salud que es indiferente a ello. Entonces, yo creo que hay que trabajar muchísimo desde el pregrado. Yo siempre he dicho, ¿por qué en pregrado, por ejemplo, no les enseño? No hay cursos
justamente de cómo trabajar en equipo. Una enfermera llega a ser jefa por su trayectoria, pero los roles son distintos. Un jefe no hace lo mismo que una enfermera. De acuerdo contigo. Entonces, gestionar gente, organizar los recursos es un rol muy distinto, y eso es algo que también no tenemos y que dentro de la marcha de la gestión dentro del sector se ha tenido que ir desarrollando. Por ejemplo, cuando llegas a tener jefaturas, tienes que justamente analizar todas esas necesidades, en qué tienes que desarrollar sus competencias. ¿Qué competencias tiene más desarrolladas? ¿Cuáles le faltan? Entonces, ahí es donde entra el análisis de desempeño, ahí entra el análisis de entrenamiento, el tema de qué herramientas va a necesitar para poder hacer su trabajo. Uh-huh. Y esa no es culpa del profesional, o mejor dicho, no es responsabilidad solo del profesional, es responsabilidad de quien decide y asigna esa posición. Dicho de otra manera, si en el sector empresarial las estructuras jerárquicas cada vez están siendo más desechadas por la necesidad de la rápida respuesta a la expectativa del cliente, en un sector como salud, en el cual atrás hay vidas, ¿sí? Una estructura desde una perspectiva jerárquica tiene que estar completamente desterrada y empezar a volverse más plana, pero con una visión, como bien has dicho tú, más humana para la generación del impacto al paciente. Y si en el medio solamente hay una perspectiva de fortalecimiento técnico y no complementamos con todo ese desarrollo de habilidades, seguimos en desventaja. Así es. Sí, pero también es muy cierto que dentro de un sistema de salud tiene que existir una estructura muy firme. Ok. Las líneas jerárquicas sí son importantes. Sí son importantes dentro de este sector. Porque cuando tienes que tomar decisiones, sobre todo decisiones como la vida de las personas, tienen que estar bien representadas en las personas que toman esas decisiones. O sea, una enfermera no puede tomar una decisión, o un médico de piso no puede tomar una decisión sobre un paciente si no lo consulta o si no lo analiza primero con su superior. De acuerdo. Entonces, tiene que existir. Pero hay formas que no se les ha enseñado cómo hacer. Uh-huh. Y ahí es donde justamente las brechas son más grandes todavía. Porque obviamente hay mucho de miedo, mucho de que yo no puedo tomar una decisión, yo no soy libre de hacer absolutamente nada. Entonces, esas cosas hay que saberlas trabajar, hay que trabajar las habilidades de dar confianza a los equipos. La confianza a quien toma la decisión y tiene la responsabilidad de todo lo que hace un personal, ¿no? En una situación como esta. Y por otro lado, a las mismas personas, de confiar en su líder, en su jefe. Entonces, ¿no? Voy, digamos, analizando todo lo que me vas diciendo, y es un tema de trabajo en equipo, liderazgo, interacción, afrontar, digamos, ambientes inciertos. Es todo un trabajo. Así es. Que hay que generarse. ¿Y cómo, desde gestión humana y con la experiencia que manejas tú, podemos seguir fortaleciendo esto, pero a su vez reducir otro de los fantasmas que te afronta, que es la alta rotación? Porque supongo que hay alta rotación. Ese sector creo que uno de los que más rotación tiene. O sea, antes de la pandemia estábamos hablando en un promedio de 30% de rotación. Uh-huh. Con la pandemia fue peor. De acuerdo. Fue peor, fue el doble, casi el doble. Definitivamente es complejo porque entendamos que seguimos el sector privado y el sector del Estado comparten las mismas personas. De acuerdo. Entonces es muy difícil retener, es muy difícil que la gente se identifique con tu organización. Si obviamente, como dices tú, me tengo que sacar el sombrero cada 12 horas, uh-huh, porque eso es lo que pasa. Y encima el trabajo con ellos desde la parte humana es más complejo porque hay temas de salud, hay temas de descanso, sociales,
el personal de salud al tener que trabajar en 2 o 3 lugares a la vez, cuando descansa. Muy grande, un desgaste muchísimo. Exacto, y eso impacta en el desempeño. Claro. Eso impacta directamente en el desempeño. Y lo más crítico, que el riesgo del impacto no es simplemente un error, sino que puede ser una vida. Sí, y tienes que trabajar eso, y a la par tienes que trabajar las competencias de tus mandos medios. Yo creo que la clave para que pueda gestionarse mejor las personas dentro de una organización de salud es trabajar justamente las competencias que requiere tener un mando medio, al que supervisa en la cancha. Porque ellos son los artífices de que las cosas salgan bien, que los resultados sean positivos. El médico, por ejemplo, viene, hace su visita por piso y se va. Y deja las instrucciones. Exacto. Entonces, ¿quién es el que tiene que ejecutar realmente y que se hagan las cosas? No solamente ejecutar, sino interrelacionarse, tener la cercanía, el contacto. Correcto. Con el paciente, con los familiares y con otros, digamos, dentro de la institución. Dentro de la institución. Entonces, yo creo que esa es la clave. Trabajar mucho desde la parte de la persona, entender esa complejidad que tienen nuestros profesionales de salud, que es un desgaste muy grande y que impacta directamente en su desempeño. Por eso creo que tenemos los niveles de atención, obviamente, en salud que tenemos. Y por el otro lado tienes la parte de gestionar a los mandos medios, a quien supervisa, a quien dirige, porque ellos son los que tienen que hacer que las cosas sucedan bien. Y ahí es la clave, porque al final, como te dije, es como un viaje, las horas de vuelo de un piloto, ¿no? O sea, el trabajador que ingresa como nuevo enfermero, nuevo obstetriz, nuevo médico, qué sé yo, va a tener que hacer sus horas de vuelo para poder llegar a ser una jefatura. Pero cuando llega a esa jefatura, su rol es otro. Entonces es responsabilidad de las instituciones, ya sean privadas o públicas, de desarrollar las habilidades que necesitan estas personas para poder ejercer esa función. Prepararlo para que siga, digamos, en el desarrollo de su carrera. Así es. Asumiendo mayores responsabilidades, fortaleciendo su capacidad técnica, pero complementando con este tema de habilidades que les ayude a lograr un mayor impacto, ¿no? Además que la parte técnica en la gente de salud son gente de ciencia. Sí, claro. Entonces ellos están en constante capacitación a nivel de ciencia, a nivel de técnicas, ¿no? Entonces eso es natural por la misma profesión y necesaria también, ¿no? Pero la otra parte es la que complementa. Y justamente ahora que hay tanta inclusión en el tema de tecnología, la inteligencia artificial que hoy en día nos ha venido, que ya llegó, ya se queda, ya no hay marcha atrás, como bien se dice, creo que eso va a generar, obviamente, que las áreas de recursos humanos tengan mayor presencia dentro de la gestión, porque vamos a tener que articular toda esa parte de tecnología, conocimiento, técnica, información, con la parte humana que no lo va a poder hacer. La inteligencia artificial no va a poder suplir la interrelación. Jamás, no puede suplir al ser humano. El sentimiento, Además que la persona tiene que pensar, ¿ok? Y la inteligencia artificial se alimenta justamente del conocimiento del ser humano. De acuerdo. Entonces, si nos acostumbramos a dejárselo todo a la inteligencia artificial, no vamos a desarrollar nuestros pensamientos, nuestra capacidad de discernir, de poder crear, porque nos vamos a acostumbrar a que una máquina o un sistema lo haga. Si seguimos fortaleciendo la premisa y se sostiene, la tecnología es un medio. Así es. Pero que las personas tenemos que seguir desarrollándonos para poder aprovechar ese medio en mayor impacto y generación de valor. Es una oportunidad muy, muy, muy rica, realmente creo yo, para nuestro rubro como gestores de personas, ¿no? ¿Qué se viene? Ya, digamos, analizando un poco la visión post-pandemia, todo este aprendizaje muy rico que nos has compartido sobre toda esta suerte de lo vivido hacia adelante, ¿qué se viene? Bueno, yo creo que se viene muchísimo más involucramiento por parte de los gestores de personas dentro de las estrategias, obviamente, de la organización. O sea, creo que si ya de por sí tenemos mayor participación en una mesa directiva, por ejemplo, como gestores de personas, muchas empresas lo toman así, muchas otras no, en verdad.
valgan las verdades, muchas empresas que recién están emprendiendo y que están creciendo todavía no toman como consideración eso como parte vital dentro de una estrategia o una planificación. Pero digamos que está teniendo mayor presencia. Y lo que se viene es que vamos a necesitar capacitar a la gente en cómo manejar estas herramientas, estos medios, ¿no? De tecnología, porque al final yo creo que en nuestro país y como en muchos países, esto está creciendo tan rápido, está posicionándose tan rápido dentro de todas las organizaciones y de todos los sistemas organizacionales en general, que va a ser necesario entrenar a las personas en esa sinergia, ¿no? En tecnología sin dejar de ver a la persona. De acuerdo. Entonces vamos a tener que tener nuevas estrategias de cómo hacer, porque definitivamente nos gana, el tiempo nos gana. Antes tú hacías planificabas programas de 3 años y para que esta persona pueda tener la certeza. No, ya no puedes esperar tanto tiempo para que la persona tenga las competencias. Cuando terminas la planificación ya cambió el entorno. Ya cambió todo el entorno, ya cambió todo. Entonces, definitivamente yo creo que es una gran oportunidad para nosotros para poder justamente implementar nuevas formas de entrenamiento, de cómo llegar a las personas, que las nuevas generaciones manejan demasiada información. Entonces hay que ayudarlos a que tengan la información correcta para que sus análisis sean también correctos, ¿no? Creo que eso es algo, porque yo no estigmatizo ninguna generación. Personalmente, yo creo que cada una aporta un valor importante a todo lo que hacemos, en la vida personal, en la vida familiar, en la vida organizacional. Creo que todos aportan. Yo aprendo de mis hijos, que son pequeños, pero yo digo siempre, ellos son unos grandes maestros y salen con nuevas cosas que yo de verdad tengo que salir de la caja. Entonces, eso creo que es lo valioso de las nuevas generaciones. Te hacen salir de la caja, ¿no? Pero de hecho, la experiencia también es algo que agrega mucho valor para ellos, porque los vuelve a enfocar en que necesitamos tener una planificación, necesitamos tener un proyecto, estructurar un proyecto de vida o un proyecto de trabajo, porque hay que enfocarlos. A veces son muy dispersos, se dispersan tanto por justamente tener tanta información. La importancia del acompañamiento de gestión humana desde una visión estratégica, conocer el negocio, planificar en conjunto todo el tema de la necesidad de talento, el desarrollo, el aprendizaje, la convivencia generacional. Qué rica conversación, Graciela. De verdad, agradezco muchísimo el que hayas podido estar con nosotros hoy compartiendo todo este conocimiento y toda esta experiencia. Y quisiera, para ir aterrizando ya al final, ¿qué reflexiones de cierre te gustaría compartir a nuestro público en función de cómo se gestiona el sector salud y qué podemos hacer para poder generar más valor? Bueno, yo creo que partamos desde la conciencia, ¿no? La conciencia que tenemos que tener los que trabajamos en recursos humanos, dado que esto es un canal obviamente para incentivar el manejo de las personas o incentivar la gestión de personas. Yo creo que desde la conciencia y desde borrar los juicios que nosotros mismos como especialistas en recursos humanos nos hemos generado con el tiempo, ¿no? Yo creo que acá eso es lo primero que tenemos que trabajar al interno, ¿no? Los equipos de recursos humanos no pueden tener juicios de valor sobre la forma de ser de las personas, ¿ok? Partiendo desde ahí y desde esa conciencia de que el mundo cambia, que estamos en una era en la cual totalmente más incierto que antes, pero yo creo que siendo conscientes de eso tenemos que poner mucho foco en cómo lograr integrar a las personas, porque el dividirlas y seguir estigmatizándolas no nos ayuda. Y tenemos que trabajar en nuestras jefaturas, en nuestras gerencias, en justamente tener esa conciencia. Hay que desarrollar esa habilidad de conciencia y de aceptar que tenemos que trabajar de manera integral. No es el que más sabe, es el que sabe cómo hacer las cosas. Valiosísima reflexión.
Los tiempos cambian, la tecnología avanza, pero las relaciones humanas siguen siendo la base fundamental en la convivencia y el desarrollo de una organización. Así es. Muchas gracias. Gracias por este espacio. Gracias, Alejandro. Gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy y los esperamos en una próxima edición, en un próximo capítulo de Humanos, gestionando personas y no recursos. Gracias. Y este programa llega por auspicio de Facilitadores Asociados. Visítanos en www.facilitadoresasociados.com. Que las palabras compartidas, las historias de transformación y las ideas resuenen en lo más profundo de tu ser. Humanos, gestionando personas, no recursos, no solo es un llamado a la acción, es una invitación a ser parte de un movimiento. Sigamos haciendo de la humanidad nuestra mejor estrategia de negocio. Recuerda que tú eres el cambio. Hasta la próxima.